amigas y amigos. Les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En la mañana de hoy tenemos una conversación bien interesante, sobre todo muy actual, y que tiene que ver con las preocupaciones que tiene la gente de a pie y de todas partes del mundo en todo caso. Estaremos hablando acerca de lo que se ha dicho en llamar, la sombra que nos está oscureciendo un poco el panorama, la sombra de una tercera guerra mundial. Para ello, hemos invitado al doctor Carlos Romero, un amigo de Diálogo Internacional, un amigo de la Visión Radio, ex profesor universitario, es un analista político internacional de muchísimo prestigio. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Mario, buenos días. Aquí completamente a sus órdenes. Carlos, en las últimas semanas hemos visto una gran presión, te diría que por los medios no han descansado y por supuesto a través de las redes sociales tampoco. Se ha tejido demasiadas teorías conspirativas acerca del estado del mundo, de una posible tercera guerra mundial, en fin, hay mucha gente preocupada y este programa en particular lo hago con la intención de calmar a mucha gente que me ha llamado y me ha preguntado y además me ha sugerido hablar sobre el tema. Es cierto que tenemos una guerra en Europa muy delicada, una guerra que no va a terminar todavía, por supuesto, una guerra que va a pasar el 2024 y quizás un poco más. Difícil de decidir esa guerra por las consecuencias que eso puede traer. Pero aún si se resolviera por las armas y Rusia terminara ganando, más bien Putin terminara ganando, también las consecuencias son muy graves. Por el otro lado, Europa que no sabe qué hacer con todo esto. Algunos países de la OTAN quieren, pero no pueden. Por otro lado, en otra parte del mundo tenemos una guerra que mucha gente condena, otros no, y otros simplemente ven aquello desde muy lejos, como que si no les tocara qué es lo que está sucediendo precisamente en Medio Oriente con la guerra entre Israel y Hamás por ese ataque que ocurrió en octubre, una guerra realmente cruenta. Pero no solamente ahí, digamos que en el resto del mundo, en Asia hay también mucha tensión. China, Corea del Norte, Taiwán, esa pelea que hay por el estrecho de Taiwán, pero también en América Latina, otros conflictos quizás de un género distinto, pero conflictos al fin, como es el tema de las bandas criminales que actúan en Latinoamérica impunemente, como es el autoritarismo de muchos gobiernos, como es el caso de nuestro país, Venezuela. En fin, es un escenario que realmente no es muy halagüeño, pero no sé si yo me equivoco al decir eso. Creo que todavía las aguas no van a llegar al río, como la gente y como los creadores de tantas teorías conspirativas están diciendo a través de las redes sociales. Es impresionante. Además, te advierto, leyendo la prensa norteamericana, eso está causando además problemas de trastorno psicológico en la gente. Hay gente que no está durmiendo porque cree que no se va a despertar o se va a despertar con la casa en llamas por una bomba que supuestamente explotó. ¿Qué opinas tú de todo esto, Carlos? Bueno, en primer lugar, buenos días. Quiero enfatizar
Este es uno de los temas más importantes en la agenda internacional actual. Desde el año 1962, cuando hubo la crisis nuclear, la crisis de los cohetes, crisis del Caribe, lo llaman los cubanos, por la colocación o la pretensión de colocación de armamento nuclear en la isla de Cuba por parte de la Unión Soviética, y no habíamos vivido una situación tan difícil como esta. Y esta situación tiene dos planos. Tiene el plano empírico, es decir, lo que está pasando en la realidad, y tiene el plano teórico, es decir, poner a prueba las teorías sobre el equilibrio nuclear, sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial, sobre la destrucción mutua asegurada y otros principios militares y estratégicos que dominaron la agenda internacional durante todos estos años. Hoy nosotros nos vemos en una especie de encrucijada, porque desde el punto de vista teórico la situación ha venido recalentándose mucho y vemos como una cosa impensable hace poco tiempo, un presidente de un país, en este caso Rusia, Vladimir Putin, está amenazando de detonar bombas atómicas en el cuadro de la guerra en Ucrania. Entonces todo esto nos lleva a pensar que es un tema teórico, pero también es un tema factual, tema práctico, porque lamentablemente a partir del año 45 ha crecido el club de los poseedores de armas nucleares en el mundo. Se habla inclusive que puede haber una situación en la cual grupos terroristas tengan la bomba atómica, es decir, que no sea solamente estados que tienen la bomba atómica, y todo el concierto de naciones dirigido a través de Naciones Unidas para evitar una detonación, para evitar una guerra atómica, para evitar una situación como la que estamos viviendo, en este momento está siendo cuestionada, porque hay una especie de ausencia de Naciones Unidas y de los organismos competentes para entablar, yo no diría un freno, pero sí un equilibrio, es distinto, ¿verdad?, entre los países que tienen la bomba atómica y particularmente entre Rusia y Occidente. Y eso no lo podemos olvidar también, que forma parte del contexto general factual en este momento por la guerra en Ucrania y por la guerra Hamas, que son distintas pero tienen el común denominador, que son guerras, y referido a un tema bien espinoso, a mi modo de ver, que tiene que ver con la situación humana, es decir, que recordemos que en el caso de una bomba, de la detonación de una bomba nuclear, los primeros que van a sufrir son los habitantes, es decir, la gente normal y corriente, porque no va a ser una bomba atómica en un teatro de operaciones circunscrito o un terreno militar. Y en segundo lugar también no podemos olvidar que se da dentro del contexto de una profunda escalada militar. Es decir, hoy nunca habíamos pensado hace 5 años que la Unión Europea se iba a intercambiar prácticamente con la OTAN y la OTAN con la Unión Europea. Y hoy los dirigentes de la Unión Europea no solamente están asumiendo roles que no le pertenecen, es decir, que le pertenecen a los Estados miembros, no roles generales, y en segundo lugar, procurando, financiando, empujando, apoyando el desarrollo militar en Europa. Y eso no solamente se trata de ver que hay unos países que son ahora miembros de la OTAN que eran neutrales durante todo este tiempo, sino también viéndolo desde el punto de vista estrictamente de la maquinaria militar. Carlos, mira, yo viví en los años 80 una situación de muchísima tensión en el mundo. Tengo esa vivencia en particular. Es necesario que esas tropas de la OTAN y de la Unión Europea combatieran en territorio ucraniano, cosa que entonces Rusia dice que será una especie de jaque mate para que ellos puedan proceder a la detonación de la guerra de las bombas atómicas. Entonces, en resumen, es un cuadro bastante difícil, repito, desde el punto de vista empírico, pero también desde el punto de vista teórico. Exacto. Como te decía, Carlos, yo viví unos momentos de muchísima tensión en el mundo en los años 80, cuando estaba estudiando en París, y hubo un momento en que efectivamente esa guerra de las tantas que han habido entre Israel y el resto de los países árabes realmente se salió de las manos.
y quedaron muy pocas cosas, ¿no?, que hacer. Por supuesto, Naciones Unidas en ese momento tenía mucho más prestigio, mucho más credibilidad que ahora. Y por supuesto, sí, todo el mundo estaba moviéndose en torno a parar aquello que estaba básicamente consumiendo todas las energías del mundo. Y recuerdo una cosa terrible que sucedió, y fue que ante esa desesperación, la comunidad judía en Francia hizo en Trocadero, preparó 48 horas unos galpones portátiles e hizo una exposición de lo que fue el Holocausto. No solamente para los judíos, sino lo que puede ser otro holocausto en el mundo, donde se expusieron cosas que jamás se habían visto, incluso en museos. Quizás en ese museo que hay en Israel, el cual yo no lo he visitado, se expongan eso, pero cosas tan dramáticas como, por ejemplo, las carteras, las billeteras de los hombres eran hechos con la piel de un ser humano que fue sacrificado. Los huesos fueron utilizados para hacer anteojos, peines, ese tipo de cosas. No creo que sea el mismo caso, a pesar de que hoy la sofisticación del armamento en el mundo, y sobre todo el nuclear, es tan grande y tan enorme que pudiera suceder en cualquier momento. Pero lo veo tan difícil porque creo que hay conciencia en que una bomba de esa no solamente haría daño al enemigo, sino que se haría daño a sí mismo. Yo vi hace poco un mapa interactivo de lo que sería un ataque nuclear si Rusia intentaba lanzar una bomba nuclear. Y la respuesta que tendría fue, yo me quedé bastante choqueado por lo que vi. Y la pregunta viene de gente que está preocupada. ¿Estamos en el umbral de, o simplemente esta es una crisis salvable dentro de un proceso de negociación? Pero un proceso de negociación de quién, con quién y con qué objetivo. Porque ya no podemos contar con los organismos internacionales de posguerra. Por ejemplo, que ya Naciones Unidas ya es un muerto viviente que tiene muy poco que aportar. Es más, tengo la impresión que Zelensky no llevó el conflicto en sí a las Naciones Unidas porque está tratando directamente con los especialistas, está tratando directamente, bilateralmente con cada uno de los países el avance o el retroceso de la guerra, la ayuda o no para obtener armamento. ¿Qué opinas tú, Carlos? Bueno, en primer lugar, recordarte que en la década del 80 el cuadro era diferente, porque no había una inmediatez de pensar que iba a haber una guerra nuclear, sino la discusión fundamental en la década de los 80 era el rompimiento de la paridad nuclear por parte de los Estados Unidos a través de la llamada Guerra de las Galaxias, es decir, la colocación de bombas atómicas en el espacio. Y por supuesto en el cuadro de una Unión Soviética que estaba languideciendo, como efectivamente se probó ya a principios de la década de los 90 del siglo pasado. Entonces, ahí la situación era, primero, la proliferación, porque se supo que India tenía la bomba, que Israel tenía la bomba, que Pakistán tenía la bomba, etcétera, que ya no era exclusiva de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y que lo que se estaba era expandiendo. Y eso, por supuesto, hay que agregarle el tema de las explosiones nucleares en Three Mile Island, en el estado de Pensilvania, de los Estados Unidos, si no lo recuerdo, en el 89, y la explosión de Chernóbil que vino después en la Ucrania de hoy. En la Ucrania de hoy. Sí. Entonces, eso era distinto, era el problema de la paridad nuclear, es decir, que si el desequilibrio nuclear iba a llevar a una guerra, en tanto en cuanto Estados Unidos tenía una capacidad superior. Pero fíjate que paradójicamente eso llevó a una serie de acuerdos, de tratados para limitar digamos, el desarrollo irracional de la bomba atómica y de lo atómico
en el cuadro internacional, en la medida en que los Estados Unidos y Rusia, Unión Soviética y Rusia, se comprometieron en el Sol 1, Sol 2, Sol 3, en llevar una inspección, inclusive una inspección ocular, una inspección física de los depósitos nucleares de cada país. Y eso también se rompió antes de la guerra de Ucrania con Vladimir Putin. Es decir, Putin no ha permitido que haya una inspección de Naciones Unidas sobre el arsenal militar nuclear que tiene en este momento Rusia. Y hay otro elemento en la década de los 80 que también debo recordar que es muy importante, que era la vuelta a la discusión sobre los aparatos nucleares de carácter táctico, es decir, el armamento nuclear de carácter táctico. Digo la reapertura de la discusión porque ya en la década de los 50, en los foros académicos y en los foros de toma de decisiones, los pasillos de la toma de decisiones, se había comentado que, bueno, que había una bomba atómica, pero que no era tan grande, o sea, que pudiera pasar como una guerra, como una arma convencional. Y recuerdo que he leído, no recuerdo, sino he leído, que en la década de los 50 Henry Kissinger jugó un papel fundamental como profesor, fue conocido en ese momento en Estados Unidos como un profesor que se puso de acuerdo a favor de la creación y desarrollo de la bomba nuclear de carácter táctico. Eso también la volvió a la década de los 80 cuando se pensó que algunos países pudieran tener la bomba atómica de carácter táctico. Ahora, la discusión es necia si lo ponemos que si son tantos megavatios, que no son tantos megavatios, que si tienen capacidad, que si no tienen capacidad. La bomba nuclear es la bomba nuclear. Es como la persona alcohólica que dice, no, yo tomo whisky porque es mejor que el ron. No, señor, usted es un tomador sempiterno, usted es un hombre enfermo. Entonces, para los países que no tenemos la bomba, eso es la mayoría de los países del mundo, y para muchos sectores en países que tienen la bomba, donde hay una fuerte crítica al desarrollo nuclear, es motivo de alarma todo el armamentismo, porque si no entendemos bien la carrera militar, el armamentismo, la escalada militar que han producido la guerra en Ucrania y la guerra en el Medio Oriente, no vamos a entender entonces cómo han venido colapsando los sistemas de previsión, los sistemas de seguridad, los sistemas de alerta sobre la posibilidad de la detonación de una bomba nuclear de carácter militar. Eso para mí es el momento que estamos viviendo de parte y parte, porque por una parte Vladimir Putin está amenazando, pero no podemos tampoco hacernos los tontos frente al rearme europeo impresionante, que repito, uno no sabe si uno está hablando con un dirigente de la NATO o de la OTAN o un dirigente de la Unión Europea. Sí, eso es cierto. Bueno, además de las otras amenazas, como por ejemplo el señor de Corea del Norte, que claro, me imagino que él quiere cuidar su hacienda por encima de cualquier cosa, ¿no? Cuidar la dinastía. Yo no conozco el tema asiático, no lo manejo bien, claro, en términos generales, pero sí es indudable que en esta cosmovisión tenemos que meter también lo que está pasando en Asia y las rivalidades que tiene China, no solamente con Taiwán, sino también las rivalidades que tiene China con Japón. Sí. Porque eso es otro elemento también que tenemos que incluir. El rearme alemán y el rearme japonés, que fueron países que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial y aceptaron el principio de no militarización. Resulta que ahora Alemania está desarrollando su industria militar, cosa que está trayendo muchísima discusión interna en Alemania. Es decir, hay varios sectores políticos que han venido alertando sobre la profundización del carácter militar de las Fuerzas Armadas ofensivas de las Fuerzas Armadas alemanas. Sí. Y en el caso de Japón igual. Sí, efectivamente. Bueno, es que hay un enemigo, hay una alarma en el mundo y tienen que actuar en consecuencia, ¿no? Ahora, aquí me preguntan, ¿a qué responde la posición de Macron en todo esto? Que es una posición cuasi guerrerista, en todo caso. ¿Es simplemente un globo de ensayo
o es cierto que lo va a hacer o que no lo va a hacer? Porque depende también de las decisiones de la OTAN, que creo que no está muy agradada con una posición como esa en estos momentos. Yo creo que fue una tremenda equivocación por parte de Macron, que demuestra una vez más que no sabe mucho del tema internacional. Podrá ser un buen economista y pudo tener un papel estelar como ministro de Finanzas, etcétera. Pero la verdad es que es tal el error que cometió que en una conferencia pública, en una rueda de prensa, mejor dicho, pública, entre el presidente de Polonia, el canciller de Alemania y el presidente de Francia, en este caso Macron, hubo una diferencia muy grande, porque Scholz, que es el canciller alemán, se opone a una expansión de carácter militar tradicional, Claro. De envío de soldados y envío de armamento para ser usado por tropas alemanas o para ser usado por tropas francesas, o sea, es decir, tropas de la OTAN, en territorio ucraniano, que sería vetado por Rusia, y Rusia está diciendo, si ustedes se meten en el hinterland, ¿verdad?, en los alrededores de nuestro territorio, habrá la respuesta definitiva desde el punto de vista militar. Entonces, lo que yo estoy viendo es una escalada, es decir, se está moviendo hacia adelante una escalada militar que ha hecho que haya inclusive, se haya atrevido de cierta manera el presidente Macron en plantear la necesidad de pensar en la posibilidad de establecer tropas de la OTAN en territorio ucraniano. Eso sería ya como diríamos en criollo, una segunda papeleta de arroz. Sí, es algo realmente preocupante todo esto, sobre todo por una sencilla razón. Este año es un año electoral en el mundo. Y En 70 elecciones. así es. Se estima que son 4.000 o 5.000 millones de personas que van a tener que ir a depositar sus votos. Y la elección acá en Estados Unidos, que se va a producir el 4 de noviembre de este año, está produciendo también al mismo tiempo muchas incógnitas, muchas preocupaciones, sobre todo en los aliados tradicionales de Estados Unidos. Hay dos candidatos, como tú lo sabes: el presidente Biden, que va a pelear por la segunda, por una reelección, pero está el expresidente Donald Trump, que quiere regresar a la Casa Blanca con una posición a nivel internacional bastante preocupante, y que creo que en parte esas posiciones que ha venido sosteniendo en los últimos meses con respecto al tema OTAN, al tema de los conflictos vigentes, como es el caso de Ucrania y Medio Oriente, ha hecho que definitivamente el tema del rearmamentismo en Europa se haga realidad, que no es nuevo. Ya, es decir, siempre se pensó, yo me acuerdo en los años 80 que los políticos, sobre todo políticos de derecha, decían que había que rearmarse, que no había que confiar tanto en Estados Unidos porque puede suceder cualquier cosa, en fin. Y sin embargo se está dando. ¿Hasta qué punto esos cambios de gobiernos que van a haber van a modificar esa realidad? ¿Hasta qué punto el advenimiento de un presidente como el presidente Trump, que ya está claro qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer a nivel internacional, puede cambiar o dejar el escenario actual? Mira, si tú tomas en cuenta la administración del primer gobierno de Trump, es decir, en materia de toma de decisiones, uno puede concluir que no fue tan alarmante su gestión desde el punto de vista del equilibrio nuclear y desde el punto de vista del papel de los Estados Unidos a nivel internacional. Pero claro, estamos hablando de campaña electoral, una nueva campaña electoral. Estamos hablando de un expresidente que, cosa rara en la historia de los Estados Unidos, derrotado para su segunda aspiración, vuelve al centro electoral
para ganar una segunda presidencia. Y tenemos también al presidente Biden, que ha venido más o menos practicando la misma posición de Trump, quizás con menos ruido, pero tanto él como el presidente, tanto Trump, perdón, como el presidente Biden y la mayoría de los senadores y diputados que están interesados en estas materias en los Estados Unidos, más analistas, decisores, académicos, etcétera, han venido coincidiendo en la necesidad de una política nuclear internacional de los Estados Unidos propia, es decir, de no depender de Europa y decirle a los europeos, bueno, si ustedes quieren rearme, eso es un asunto de ustedes, pero yo no voy a abandonar mis posiciones estratégicas de carácter internacional. Es decir, eso es lo que llaman en Estados Unidos la globalización de la estructura militar estadounidense, que le permite apoyarse teóricamente en la necesidad de estar presentes en todo y cada uno de los conflictos internacionales, sea el conflicto en Yemen, o sea el conflicto en Ucrania, o sea el conflicto en Corea, entre las dos Coreas, etc. Entonces, y por supuesto eso lleva también un alejamiento de China. Es decir, es muy importante ver que no solamente es en contra de Rusia, sino también en contra de China, esa política de individualista que llevó Trump. Ahora, metiéndonos en un asunto interno, solamente permítame este segundo. ¿Cómo no? En los Estados Unidos, yo no veo que Trump tenga la victoria asegurada. Es decir, tiene un porcentaje alto. Yo tampoco. Pero si tú ves las últimas encuestas, ha venido bajando con todo lo que significa Biden, sobre todo, porque Biden, es decir, así como Trump tiene el gran problema de su dimensión interna como empresario, etcétera, todos esos castigos que le están haciendo en materia de activos en su vida personal como gerente y como empresario, también el presidente Biden tiene el gran problema de la edad, sí, que está en este momento también en la picota. Entonces, como decía un colega amigo en estos días, ninguno es completo, es decir, ninguno tiene una posición, digamos, individual normal. Es decir, hay problemas personales que están cumpliendo un papel en el debate político. Sin embargo, hay temas políticos muy importantes y uno de los temas importantes es el tema nuclear. Pero en esa materia yo te voy a decir de lo que yo he leído, se parecen, las posiciones que han tenido se parecen. No hemos visto a Trump diciendo que va a detonar la bomba nuclear, que va a castigar a Rusia si sigue invadiendo territorio ucraniano, etcétera. Tampoco Biden, al contrario, Biden está en la defensiva y ha venido alertando sobre la necesidad de tener prudencia en esta materia de carácter nuclear. Sí, efectivamente, tienes razón. Él ha hablado fundamentalmente al tema igualitario en cuanto a las contribuciones a la OTAN. Es decir, sí, la contribución de Estados Unidos es bien alta y él quiere que definitivamente Europa asuma la responsabilidad también, al igual que Estados Unidos, de ese escudo defensivo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. En eso absolutamente tienes toda la razón. Por cierto, que las ganas de reír, ¿no? Porque uno de los argumentos de él es que es muy caro mantener ese escudo, es muy caro y la Unión Europea se han hecho la vista gorda, sí, en financia eso. Pero sí, eso es una reflexión que está motivada por asuntos internos de la vida política estadounidense. Sí, sí. Carlos, aquí sí, es una persona que me imagino, estoy seguro de que la conoces, es el embajador Héctor Quintero. Claro, desde Florida. Saludos. Y él te dice lo siguiente: en Estados Unidos crece la opinión de que debe haber un cambio generacional. Ya muchos están cansados de la gerontocracia política. ¿Podría Kennedy absorber ese encanto? Vamos a hacer lo siguiente. Déjame ir a una pausa
a una corta pausa y ya regresamos con el comentario y pregunta que te hace Héctor. Estamos conversando con el doctor Carlos Romero acerca del peligro de una guerra mundial. Carlos, Héctor te dejó una pregunta y comentario. Me gustaría que hicieras alguna reflexión al respecto. Sí. En toda elección de los Estados Unidos presidencial hay un número importante de candidatos. Lo que pasa es que la prensa suena solamente con los dos candidatos principales, el candidato republicano y el candidato demócrata. Pero siempre ha habido candidatos menores que han sacado inclusive algunos 1,000 votos nada más, pero que han sido... Por cierto que para la anécdota histórica venezolana, hace aproximadamente 20 años, él falleció ya, un venezolano norteamericano fue candidato presidencial del partido troquista, imagínate, hijo de un famoso arquitecto venezolano, Daniel Camejo, se llamaba Peter Camejo. Si mal no recuerdo, él fue candidato cuando estaba Carter en el año 70, elecciones del año 75, si mal no recuerdo, presidencial. Pues bien, en ese conglomerado de candidatos menores hay un candidato muy importante que se llama Robert Kennedy, que es hijo de el famoso Bobby Kennedy, hermano del presidente John Fitzgerald Kennedy, y quien fuera fiscal en el gobierno de su hermano y precandidato presidencial, que lamentablemente fue asesinado en Los Ángeles en el año, si mal no recuerdo, 67. Sí. Entonces, Bobby Kennedy Jr. se ha caracterizado por ser una especie de abanderado de temas cabrosos, como el tema, por ejemplo, del COVID, de cómo tratar el COVID-19 o COVID-19, cómo tratar algunas enfermedades de los Estados Unidos, el tema racial, el tema migratorio, y también ha tenido ocasión de plantear el tema nuclear. Por supuesto, tiene una visión societal, digamos, del tema nuclear, en cuanto que ha alertado sobre las consecuencias de carácter humano para el ser humano, que es la destrucción de la Tierra, es decir, nada más y nada menos. Pero lamentablemente todos estos candidatos pequeños, porque él no quiso, tendría sus razones, no quiso entrar en las primarias demócratas, y se convirtió en candidato independiente, siendo su familia una familia fundamentalmente demócrata, desde el punto de vista del partido. Pero no ha tenido la resonancia debida porque precisamente los medios de comunicación no le prestan atención a este tipo de candidatos singulares. Sin embargo, los planteamientos que ha venido haciendo son, yo no voy a decir alarmantes, pues no se merece esa palabra, difíciles de tratar, difíciles de discutir, y uno de ellos es el tema nuclear. Sí, efectivamente, concuerdo contigo, pero quisiera agregar alguna cosa de esta futura elección. Es que, por un lado, en las últimas encuestas se ha detectado que el elector norteamericano preferiría ver un candidato fuerte, pero que no responda a ningún lineamiento de alguno de los dos partidos mayoritarios. Y eso es importante, y quizás estos dos candidatos tratan de ir a la búsqueda de ese voto independiente, como le dicen acá. Y de hecho hay 5 estados que cuando fueron a las primarias, tanto demócratas como republicanos votaron nulo, por considerar que era un poco más de lo mismo. Y la segunda observación tiene que ver con la elección de un presidente y las políticas que va a explicar. Ciertamente, a mi modo de ver, hay matices en la gestión, pero las políticas de Estado no se cambian. Hay matices simplemente. Pero bueno, Carlos, también tenemos severos problemas en el mundo con otro actor importante que está cobrando cada día más fuerza, que está cobrando cada día más participación política en el mundo, que tiene que ver con las bandas tradicionales, las bandas
criminales que no solamente se encargan, que ellos son empresas además, debidamente conformados. Las más grandes, las más importantes, entre otras hay una venezolana, ya están utilizando figuras, mecanismos del capitalismo para poder llegarle a ese mercado, que se están franquiciando. Entonces vemos que no solamente hay el tema nuclear, no solamente hay elecciones, sino que también hay un actor que en el corto plazo se le está dando poca atención, pero que tiende a jugar, particularmente en algunos países, un rol fundamental, como es el caso de América Latina. Sí, muy interesante tu reflexión, porque nos lleva a un tema que está discutiéndose muy profundamente en los medios académicos, que es el tema de los actores internacionales. Si desde la Paz de Westfalia en 1648 hasta nuestros días, el actor internacional por excelencia fue el Estado, y se entendía que los organismos de carácter multilateral obedecían al conjunto de los Estados miembros. Y también en los últimos años se han desarrollado los estudios sobre las organizaciones de carácter no gubernamental. Pero estas organizaciones de carácter no gubernamental se estudiaban, eran básicamente las buenas, es decir, la Cruz Roja, las organizaciones dedicadas a los derechos humanos, las organizaciones dedicadas a la preservación ambiental, etcétera. Pero han surgido de forma negativa una cantidad de actores de carácter transnacional, de carácter no gubernamental, del otro lado, del lado de la versión negativa de los asuntos internacionales, que están en este momento teniendo importancia. Fíjate tú, por ejemplo, ¿con quién está combatiendo Israel? Con Hamas. ¿Qué es Hamas? ¿Es un país? No, no es un país. ¿Es Palestina? No es la autoridad palestina. No. Es una banda militar, militarista. Y así vemos en la guerra contra las drogas en los Estados Unidos y en México y en otros puntos de América Latina. Y lo vemos también en el caso de África, por ejemplo, en la región del Sahel, en el pleno centro de África, donde hay varios países excoloniales que han tratado de surgir como países con territorio, con gobierno y con población, y están siendo cuestionadas por bandas armadas transnacionales, que no se sabe si son de Malí, o son de Burkina Faso, o son del Congo. Igual pasa en la parte que llaman el Corno de África, en el norte de África, el noreste de África, con las bandas militares que están dominando prácticamente Yemen, que están dominando prácticamente Sudán. Entonces aquí lo que estamos viendo teóricamente, académicamente, es la inserción en el contexto internacional de actores no estatales que tienen funciones administrativas, etcétera, y que pudieran llegar a un momento dado a tener gobierno, a tener territorio remarcado y tener población, que son los tres principios básicos del Estado-Nación. Sí. Entonces, la discusión tiene que, a mi modo de ver, centrarse en el papel que juega el Estado-Nación como configuración política en el contexto internacional actual. Estamos yendo hacia una dispersión política como había antes de la Paz de Westfalia, en su mayoría, porque no todos los países fueron Estado-Nación en 1648. Recordemos, por ejemplo, que Italia y Alemania se constituyeron en Estado-Nación muy tarde, del siglo XIX, a finales del siglo XIX, en 1870, en el caso de Alemania. Cosa curiosa, por cierto, que el Imperio Alemán se constituyó después de la derrota de Francia frente a Alemania, y la constitución del Estado alemán se hizo en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, cosa que es curioso observar. Entonces, en el concepto de Estado-Nación es el que está en este momento, entre otras cosas porque el monopolio de la violencia legítima, que es uno de los principios del Estado-Nación, en este momento está cuestionado, porque no hay violencia, pero no es legítima. Es decir, y los Estados-Nación no pueden contestar al desarrollo de la violencia. Por supuesto, no olvidemos el caso nuestro, de Haití, sí, donde no hay gobierno prácticamente, sí, donde las mafias han venido constituyendo tal grado de autonomía y de poder que están tratando de negociar tú a tú con el presidente
de Haití para que se vaya, no para que permanezca en el poder, sino para que se vaya. Entonces tú te imaginas cómo será Haití en manos de las bandas militares. Sí, sí. Eso es una situación que estamos viendo. Sí. Ahora, ¿cómo se responde a eso? ¿Cómo se combate eso? Bueno, tenemos ya modelos para ello. El Salvador es un modelo, podrá ser antipático, podrá ser exagerado, podrá ser, tendrá visos dictatoriales, podemos ponerle cualquier tipo de cosa, pero están respondiendo a esa pretensión de los grupos armados de romper con el monopolio de la violencia legal. Sí. Ahora hay un tema que es básico en todo esto y que ya en esta conversación hemos nombrado, es el caso de Naciones Unidas. Y lo saco en este momento y quería saber tu opinión sobre eso porque he escuchado gente muy importante acá que está hablando de unos primeros, ¿cómo se le dice en diplomacia eso? Unos primeros avances sobre crear otra cosa con mayor credibilidad y eso, cosa que yo creo que nunca va a llegar, eso no va a suceder en todo caso. La creación de Naciones Unidas y su trayecto ha sido muy largo y la creación misma del organismo fue muy complicado. Pero dentro de este escenario internacional tan especial, tan sensible, ¿cuál papel está jugando Naciones Unidas? ¿Cómo hacer que las Naciones Unidas juegue el rol para lo que fue creado? Es difícil, porque el principal órgano, que es el Consejo de Seguridad, al inicio de la guerra en Ucrania, quien presidía el Consejo era precisamente el embajador ruso, y así sucesivamente. Y entonces tengo la impresión que las Naciones Unidas por mucho tiempo va a continuar así, porque en el fondo, esa es mi impresión básica, mantener el statu quo es muy importante y sin modificar muchas cosas. Incluso modificar temas como la desigualdad, el narcotráfico, la niñez, todo, absolutamente. Sí, fíjate, hay dos cosas. Primero, los elementos clásicos en la formación de Naciones Unidas que están cuestionados. Básicamente están cuestionados tres temas. Primero, el Consejo de Seguridad. O sea, ¿por qué esos países forman el Consejo de Seguridad y no hay otro? Como India, por ejemplo. Claro. Estamos hablando de miembros permanentes. Claro. De miembros permanentes. Ese es un primer punto. Segundo punto en discusión clásico es el derecho a veto. O sea, ¿por qué un país tiene derecho a veto a una resolución del Consejo de Seguridad? Y tercero, que quizás para mí es lo más importante, cómo detener el crecimiento de las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas está viviendo problemas financieros, problemas organizacionales, problemas de control burocrático muy grandes, e inclusive tomando algunas, podríamos llamar, actividades que le corresponden a un Estado-nación. Hoy, por ejemplo, en Sudán, tanto en Sudán del Norte como en Sudán del Sur, en Yemen, en otros países africanos, en Haití, hay una ayuda directa por parte de los Estados Unidos, pero bueno, es una de Naciones Unidas. Ahora me pregunto, ¿Naciones Unidas es la Cruz Roja Internacional? No. Las Naciones Unidas tiene capacidad para llevar adelante programas sociales, sanitarios, etcétera. No. Naciones Unidas tiene derecho a expandir su condición militar. Acuérdate que esa discusión fue muy importante en la década de los 90. Sí. El rol de los peacekeeping, Sí. de las fuerzas de paz. De paz, sí. De Naciones Unidas, porque se cometieron una serie de errores en la antigua Yugoslavia, por ejemplo. Y también eso se vio en el caso de las fuerzas de paz en el Líbano previamente. Es decir, hay una discusión sobre las verdaderas actividades de Naciones Unidas. Pero fíjate que se consigue la crítica a este tercer punto del desborde de las funciones de Naciones Unidas, más allá de lo que fue creada en el año 45. Y por otro lado están los temas clásicos de discordia, como es el tema, repito, del derecho a veto, de la membresía permanente,
en el Consejo y en la misma existencia del Consejo de Seguridad, que hoy por hoy no tiene el mismo papel, no juega el mismo papel, y por lo tanto todo esto lleva a que lamentablemente el secretario general de Naciones Unidas no tenga un rol fundamental como lo tuvo hace 30 años, 40 años, 50 años. Y eso ayudado también por el secretario general actual, es decir, don Antonio Guterres, que no lo ha hecho bien, es decir, Sí, no, eso está cada vez, mira, te voy a decir algo, te voy a confesar algo, cada vez que yo oigo a don Antonio Guterres hablando de que está preocupado por la situación internacional, me voy para el patio, porque ya no tiene digamos, el tenor, el perfil, la fuerza, el carisma y sobre todo la autoritas que han tenido otros secretarios generales en situaciones difíciles. Lamentablemente se conjugaron el papel de Antonio Guterres con la situación actual y por supuesto ahí se forma un cortocircuito que no se va a resolver hasta que llegue un nuevo secretario general de Naciones Unidas, que dicen por ahí que pudiera ser de América Latina. Sí, sí, le toca además por esa división regional, por esa elección regional, le toca a América eso Latina. No está en ley, eso es una costumbre. Una costumbre, no un uso, ese es un uso, sí, es un uso. Efectivamente, sí. Tú sabes, con respecto a América Latina, creo que sucede la misma cosa, salvando algunas distancias. Cada día vemos que en América Latina hay mayor retroceso democrático, en donde la palabra democracia está en desuso completamente, en donde hay ya países que ya demuestran que efectivamente lo que nosotros conocimos como Estado, lo que hemos conocido con el concepto de democracia, ya eso ya no es válido. Caso Haití, por ejemplo. La democracia, y el caso de Venezuela, en donde la democracia y el autoritarismo, todo se confunde en todo caso. Y vemos el ejemplo de lo que sucedió hace un par de días, y más precisamente ayer con el tema de la inscripción de los candidatos, pero también Chile está sucediendo con problemas. En el caso de Argentina, que hay una discusión, o es el mercado lo prioritario o es la sociedad argentina. El caso de Brasil y en Colombia, y en el caso Brasil, el tema de Lula, que todavía no ha terminado de agarrar el poder, y Bolsonaro sigue detrás de él y sigue haciéndole peso, sigue siendo un referente en la política. ¿Qué opinas tú de eso, mi querido amigo? Bueno, en primer lugar, a mí me ha llamado mucho la atención que Lula no ha arrancado. El presidente Lula, en su tercera gestión, no ha arrancado. Es decir, hay una frialdad, hay una pasividad, hay una especie de tensión que me llama mucho la atención, porque si alguien tenía carisma o tiene carisma y tiene posibilidad de movilización de su personalidad, etcétera, es precisamente Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando con esta pasividad brasileña? ¿Por qué hay una gran pasividad en este momento en el contexto? También vemos el caso de Colombia, sí, que todos apostábamos que iba a ser un gobierno, digamos, de izquierda, y no es nada. En este momento lo que está planteando es una asamblea constituyente, cosa que entonces va a poner en jaque la posibilidad de que sea una sola administración, o sea, un solo periodo presidencial por parte del Gustavo Petro. Que lo que está buscando con la asamblea constituyente es alargar su periodo. Así es. Pero hay una situación difícil. En Argentina, bueno, hay una situación menos conflictiva, porque el peronismo está, como dicen, durmiendo en este momento, descansando, porque fue tan malo el gobierno de Alberto Fernández que la alianza entre Macri
y el presidente argentino le ha dado cierta estabilidad, a pesar de que no ha podido en el Congreso aprobar su paquete de medidas. Entonces, pero no es el caos que se quería decir que iba a pasar en Argentina. El muchacho de Chile ha resultado ser un individuo ponderado, ha incluido miembros de otras generaciones y de otros partidos. Por ejemplo, tú debes recordarte muy bien de Alberto von Clanderen, Sí. que ahora es el canciller. Alberto es mayor que nosotros, es decir, es de la generación del 50 y tanto, Sí. y está haciendo un papel extraordinario como canciller, igual que hizo su gran amigo Heraldo Muñoz, cuando la señora Michelle Bachelet. Bachelet, exactamente. Entonces ahí decían que iba a ser un gobierno de jóvenes, que solamente iba a ser bien cañero, que no iba a pactar con otros partidos, etcétera. Y resulta que es como una alianza generacional, en primer lugar, y en segundo lugar, política brillante. Fíjate, tiene de ministro del Interior a Carolina Toa, que fue alcaldesa de Santiago de Chile, hija de aquel gran mártir de la política democrática chilena que fue José Toa, ministro de la Defensa del gobierno de Allende. Y así vemos que la situación está mucho mejor de lo que se había planteado. Ha disminuido mucho, no todo lo que ha querido, pero el conflicto con los pobladores originarios de Chile, la violencia que se ha desarrollado, ha enfrentado problemas como los incendios en Valparaíso, en Viña del Mar. Es decir, creo que le podemos dar la medalla de aprobado. No, y además y así vemos. El tema constitucional, que ha sido 2 fracasos seguidos, y eso lo ha desgastado muchísimo. Pero eso no es culpa de él. Y también hemos visto también situaciones difíciles en Bolivia. En Bolivia, por el tratado que hay entre el presidente y Evo Morales. Vemos la situación en Ecuador, que no es tan fácil, con la presencia de actores, precisamente de lo que estábamos hablando, de actores de carácter muy estatal negativos. Y así vemos todos los países de América Latina y los países del Caribe también, que tenemos que incluirlos. Hay casos extremos, como el caso de Haití, pero también hay casos que se han manejado en este momento. Siempre hay que tener en cuenta que lo principal es que no hay gobiernos militares, como se vivieron en la década de los 70 y los 80 en América Latina. No hay gobiernos militares. Puede haber gobiernos que tengan alianzas con los militares, como es el caso de El Salvador, pero no estamos viendo experiencias militares burocráticas como se vivió en Uruguay, en Argentina, en Chile, etcétera, en la década de los 70. Así es. Carlos, ya nos quedan 3 minutos de programa, pero en esos 3 minutos quisiera que hicieras una reflexión en torno al tema principal de esta conversación, que tiene que ver con ese peligro de la Tercera Guerra Mundial. Es algo que me gustaría que la voz en voz de una especialista como tú ayudara a aclarar puntos con este comentario y a calmar un poco la situación, porque realmente acá en Estados Unidos todo el mundo anda pendiente de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, el peligro nuclear siempre ha sido un peligro a la vista desde el año 45. Lo importante es ver cómo se ha venido controlando el peligro nuclear. Hay 2 frases en la nomenclatura estratégica que nos ayudan un poco a esto, ¿no? Primero, la destrucción mutua asegurada. Es decir, si tú lanzas una, yo lanzo el otro y es el fin de la humanidad, ¿vale? Sí. Y esto es el equilibrio del terror. Es decir, yo equilibro porque tengo tanto miedo de que si rompo el equilibrio me van a contestar, que entonces me mantengo en una especie de equilibrio del terror. Esas 2 frases están presentes y hasta ahora, gracias a Dios, no se han violado en el contexto mundial. Ha habido crisis nucleares, claro que ha habido crisis nucleares. La crisis del 62 fue muy importante, cuando la pretensión soviética de instalar misiles nucleares en Cuba,
como tú bien dijiste, en los 80, el tema de la guerra de las galaxias o el tema de la guerra. Pero lo importante hasta ahora es que se ha prevenido, es decir, se ha detenido la posibilidad, pero no podemos tampoco ser infantiles frente a él. El arsenal militar está ahí, Sí, el arsenal militar está ahí, y la posibilidad de una guerra nuclear está presente. Eso ya es responsabilidad de los presidentes de los gobiernos y de las Naciones Unidas, evitar que pasemos a mayores, así es. como se creyó en un momento dado en la guerra, perdón, en la crisis de los cohetes en 1962. Así Vamos es. a ver entonces qué pasará. Así es, así es. Y antes de despedirnos, en ese mapa interactivo en donde se simulaba un ataque, una respuesta de Occidente, de la OTAN a Rusia, yo me quedé impresionado por los movimientos de las bombas de un lado a otro, pero el resultado es que en 3 minutos Rusia quedaría completamente devastada. Carlos, siempre es un placer conversar contigo. Siempre es realmente un honor tenerte en Diálogo Internacional y conversar de una manera franca y cordial contigo. Me gustaría que más adelante volviéramos a tocar otros temas que yo sé que tú dominas. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias de nuevo, Carlos, y muchas gracias a Mayerlin porque ha estado muy atenta al programa.